Luis Batalla, primer asesinado en la tortura. La verdad hasta la muerte. La vida y la lucha de tantos hermanos que por el camino se fueron quedando y que nos dejaron un rumbo marcado. El jueves 25 de mayo de 1972, el militante Luis Batalla, del Partido Demócrata Cristiano, integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio, es asesinado por torturas. Luis Batalla era un muchacho humilde, de oficio albañil, y muy querido por familiares y amigos, quienes lo llamaban Mucho. Era uno de 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, del matrimonio entre Ofelia Piedrabuena y Tiburcio Batalla. Había comenzado a trabajar en la construcción, junto a su padre, desde hacía varios años. Estaba casado desde el 8 de noviembre de 1968, con María Esther Méndez, y tenían 2 hijitas, María Esther y Susana, de 3 y 2 años respectivamente. El cuerpo fue entregado a sus familiares el jueves 25, al promediar la mañana, y a partir de ese momento, se produjo un desfile incesante de personas ante el féretro, para rendirle homenaje. El sepelio se realizó en medio de un inmenso dolor popular, acompañado por vecinos, amigos, familiares, todos sus hermanos y compañeros de militancia. Entre los dirigentes del Frente Amplio que lo acompañaron, estaban el edil Francisco Laxalte y el diputado Sosa Díaz, del Partido Demócrata Cristiano, y el diputado Vladimir Turiansky, del Partido Comunista. Luego del sepelio en el cementerio de 33, el viernes 26 de mayo, diferentes actos de protesta contra las torturas y de homenaje al militante obrero asesinado, se realizaron inmediatamente en todo el país. Entre ellos, el sábado 27 de mayo, el Partido Demócrata Cristiano en la Plaza Libertad de Montevideo, con la participación de militantes, dirigentes y legisladores de todo el Frente Amplio. Hablaron a la multitud, el vicepresidente del Frente Amplio, Juan José Crotollini, el presidente de la Central de Trabajadores CNT, José Delía, y los dirigentes del PDC, José Luis Coborno y Juan Pablo Terra. Para este acto, el Partido Comunista convocó especialmente a sus afiliados a hacerse presentes. Y, en el mismo sentido, la UJC suspendió todas sus actividades para acompañar el homenaje al obrero demócrata cristiano asesinado. El domingo 28 de mayo, la coordinadora M del Frente Amplio realizó una marcha del silencio, con un recorrido de 2 horas, al final, con el himno nacional. El martes 30 de mayo, la Junta Departamental de Montevideo lo homenajeó en sesión especial, con presencia de todos los sectores políticos. El viernes 23 de junio de 1972, el Partido Demócrata Cristiano realizó un plenario de militantes, en el Teatro Artigas de Montevideo. En el evento, el senador Juan Pablo Terra dio un informe político a la militancia, sobre el asesinato del compañero Luis Batalla, y los demás hechos que conmueven al país. El domingo 25 de junio de 1972, el Partido Demócrata Cristiano, en el marco de su 10º aniversario, realiza una jornada por la verdad. Al finalizar la jornada, el senador del Frente Amplio Juan Pablo Terra se dirigió al país por cadena nacional de radioemisoras para informar sobre la crítica situación económica y política, así como las continuas violaciones a los derechos humanos. El domingo 20 de mayo de 1973, finalizando la 6ª Convención Nacional del PDC, se aprueba una declaración política, de cara a los graves acontecimientos que se suceden en el país. En el punto 5, a un año del asesinato del militante Luis Batalla en el cuartel de 33, la democracia cristiana reafirma su vocación frente amplista. La declaración alienta a la militancia a mantenerse firme en su profunda mística de servicio al pueblo, del que forma parte, permaneciendo vivo el testimonio y el ejemplo de fidelidad hasta la muerte, por la verdad y por su pueblo, del compañero Luis Batalla.
que su sangre no haya sido derramada en vano, y sirva para que cada civil o militar haya comprendido el papel que le corresponde en la construcción de la patria nueva, finaliza destacando la declaración del PDC. Afrontar tu corazón y tendrás que estar allí, no darás ni un paso atrás. Luego del golpe de junio de 1973, las actividades políticas y gremiales eran clandestinas. Pero Luis Batalla siguió presente en la resistencia. Por ejemplo, este boletín clandestino de la agrupación Luis Batalla de la JDC, del Liceo Suárez, de octubre de 1973. Y este otro, de la Juventud Demócrata Cristiana, JDC, también de edición clandestina, distribuido en octubre de 1974. El miércoles 23 de mayo de 2012, al cumplirse 40 años del asesinato, el PDC lo recordó en un acto en el Corredor de los Derechos Humanos de la Plaza Libertad, al que concurrieron su compañera, sus hijas y sus nietos. Hicieron uso de la palabra el ex dirigente del Xunca, Óscar de los Santos, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Héctor Lescano. Se le entregó un reconocimiento al entonces edil departamental de 33, Francisco Laxalte, quien con valentía fue protagonista de la denuncia del asesinato. El sábado 26 de septiembre de 2015, en el Batallón de Infantería 10, de la ciudad de 33. El Ministerio de Educación y Cultura colocó una placa en homenaje a Luis Batalla. Fue torturado y asesinado, estando el país aún en democracia. Participaron en el acto, las dos hijas, y una hermana de Luis Batalla. La placa dice: en este edificio fue asesinado Luis Batalla Piedrabuena, primer muerto por torturas en una unidad militar, el 25 de mayo de 1972. Batalla falleció en ese lugar, como consecuencia del accionar ilegítimo de agentes del Estado. La actividad se realizó en el marco de lo dispuesto por la Ley 18.596. De reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, entre el 13 de junio de 1968, día en que se imponen las medidas de seguridad y la suspensión de los derechos individuales, decretadas por Pacheco Areco, y el 28 de febrero de 1985, día que finaliza la dictadura civil-militar, comenzada el 27 de junio de 1973, con el golpe de Estado, encabezado por Bordaberry, junto a civiles y las Fuerzas Armadas. En diciembre de 2018, el Sindicato de la Construcción, Xunca, inauguró su sede regional este, en la ciudad de 33. En homenaje al obrero de la construcción, asesinado en la tortura en 1972, el nuevo local sindical lleva el nombre de Luis Batalla, oriundo de esa localidad. Finales de 2021, sigue impune el crimen cometido en 1972, todavía en democracia. Y no es que no se haya hecho nada. Hace unos años, el fiscal y el juez del departamento de 33 tenían totalmente terminada la causa, con nombres, testigos, todo pronto para proceder a los procesamientos y clarificación de los hechos, pero fueron trasladados, y todo volvió a fojas cero. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que la tierra haya libertad. A fines de mayo de 2022, tras cumplirse 50 años del asesinato, dirigentes del PDC se reunieron con el fiscal Percivale, reclamando por la falta de pronunciamiento del Poder Judicial sobre el caso. La causa había sido presentada en la justicia penal en 1986, y archivada por el entonces presidente Sanguinetti.
En 2013 se solicitó su desarchivo, que fue tomada por el fiscal Percivale en 2018, con la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Traer al presente al compañero Luis Batalla Piedrabuena. ¿Por qué? Porque hace 15 días nos encontramos en una marcha multitudinaria reivindicando que todo está guardado en nuestra memoria. Porque hace 50 años ocurrió el primer asesinato por torturas en Uruguay por parte del Estado. Porque es necesario recordar que Luis Batalla no participaba de ningún grupo subversivo y fue asesinado bajo el gobierno electo democráticamente. Porque nuestras niñas, niños y adolescentes deben saber que hay una memoria que está viva y una verdad que tiene que salir a la luz. El jueves 25 de mayo de 1972, el militante del Partido Demócrata Cristiano y del Frente Amplio, Luis Carlos Batalla, es asesinado por torturas en el batallón de infantería número 10 de 33. Finalmente, después de 50 años, la jueza penal María Sol Bellomo ordenó el procesamiento con prisión de los militares Héctor Rombis y Arquímedes Maciel, como autores del asesinato en 1972 de Luis Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano y del Frente Amplio. Fueron acusados por el delito de homicidio, muy especialmente agravado, en reiteración real, con delitos de abuso de autoridad. El testimonio del cabo de segunda, Aldo Miravalles, resultó clave para la resolución judicial, ya que aportó detalles de la manera en que se aplicó tortura sobre la víctima. Explicó que lo sacaban, por lo menos, cada 1 hora y media, hacia la máquina y lo traían deshecho. Sucedieron hace 50 años por distintos motivos. La causa no había tenido avances en principio porque luego de acontecida vino la dictadura, luego la ley de caducidad. Después, vigente la ley de caducidad, se logró que esta no fuera aplicable. A partir de ello se retoma la investigación y se llega a esta etapa inicial donde se dispuso el procesamiento de 2 imputados al constatarse su responsabilidad en los hechos. Quedó constatado a su vez fehacientemente que Luis Carlos Batalla murió como consecuencia de las torturas recibidas y que era militante del PDC, un obrero. Las investigaciones se mantienen porque las investigaciones siguen abiertas. Se han logrado alrededor de 40 procesamientos, existen alrededor de 20 condenas, esto continúa. Luis Batalla era un activista social, militante activo del Partido Demócrata Cristiano y del Frente Amplio, integrado por el PDC, comunistas, socialistas, sectores progresistas y ciudadanos independientes. Ya son demasiados que la pasen mal. Hemos dicho basta, echado a andar. El Frente Amplio se funda en febrero de 1971 como coalición política programática, transformadora de la sociedad. Descarta la lucha armada y opta por una estrategia de lucha de masas, acumulación de fuerzas, concientización, organización y movilización popular, incluyendo lo democrático electoral. Fue fruto de un largo camino de la izquierda uruguaya, desde las bases mismas del movimiento popular, obreros, estudiantes y organizaciones sociales. Compartiendo las luchas por las libertades, contra la represión y el despotismo. Acciones y trabajo conjunto, codo a codo. Con discusión y elaboración política y análisis de la realidad. Buscando caminos propios y democráticos, de una estrategia común, para lograr cambios profundos en la sociedad. En momentos de extrema represión desde el Estado, el Frente Amplio se define como una fuerza pacífica y pacificadora.
movilizando a sus militantes de base, bajo la consigna de cambios para la paz y paz para los cambios. En la calle. Esto es el Frente Amplio. ¿Cómo y por qué ha sido posible el Frente Amplio? Este incontenible movimiento popular, de la multitud que se mueve a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida del Uruguay. Tenemos fuerza de pueblo e ideas de pueblo. Los políticos blancos y los políticos colorados quedaron relegados y la oligarquía tomó directamente el gobierno. Esto nunca había sido tan visible. Los grupos económicamente dominantes estaban dispuestos a todo para reducir al pueblo oriental. Y se abrió así una era de violencia, la que estamos viviendo. Sí, la violencia comenzó desde arriba. La estructura de la dominación económica quedó al desnudo. Decretó que era la hora del garrote. Y como siempre, cínicamente, culpó del desorden a las masas estudiantiles y a las masas obreras. Porque nuestra juventud no tiene caminos individuales, se politiza y el régimen responde con sanciones y con represión. ¿Cómo no van a agudizarse las tensiones sociales? ¿Es que alguien puede creer que con medidas prontas de seguridad, con un Estado policial, va a solucionarse la inseguridad que hoy afecta a todo el país, la inseguridad de los productores y de los trabajadores? Para mantener intactas las estructuras de poder económico, para mantener los privilegios, era necesario terminar con el régimen de libertades públicas, terminar con el régimen de seguridades sociales. Este es el hecho actual de relevancia histórica. Los hombres progresistas y populares del Partido Colorado y del Partido Nacional, de clara y firme militancia política, que quisieron y quieren ser fieles a su pueblo, comprendieron que tenían que romper el cascarón vacío de los viejos lemas y unirse con las otras fuerzas populares y progresistas. La única línea divisoria está entre quienes quieren un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el país exige. Que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo blanco, colorado, democristiano, comunista, socialista, sin partido. Es por esto que el Frente Amplio no es una simple suma de partidos o de grupos. Es la nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo que no ha perdido la fe, ni en sí mismo, ni en el destino de la República. Por eso, el Frente Amplio es el legítimo heredero de la tradición artiguista. Toma su bandera y toma su ideario. El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo. Del pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay. Por eso estamos aquí. Porque al pueblo oriental no lo doblega el despotismo. Este acto es la manifestación rotunda
de la única fuerza verdaderamente democrática que existe en el país. Porque el Frente Amplio es la única salida histórica para el Uruguay. Porque es la única fuerza que puede asegurar la pacificación que todos ansiamos. Es el pueblo consciente de su destino, seguro de su decisión. Es el último, el definitivo intento del Uruguay para buscar salidas legales, democráticas, pacíficas. Solo el Frente Amplio, una afirmación pacífica. Nosotros no queremos ni el caos ni el desorden. No queremos la violencia. No nos moverá. En agosto de 1961, el Che Guevara visitó Uruguay, para participar de la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social. El 17 de agosto, dio una conferencia en Montevideo, en el Paraninfo de la Universidad de la República, acompañado por el entonces senador chileno Salvador Allende. En una parte de su discurso, se refirió a la unidad del movimiento popular, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos, de forma pacífica, sin derramar sangre. Que no puede haber desunión, que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro. No podemos nosotros luchar desunidos, no podemos uno por aquí y otro por allá. Que sea una demostración de las nuevas etapas a que están llegando los movimientos populares en toda América, conscientes de la importancia que tienen y conscientes de que no es necesario extremar la fuerza para lograr lo que uno persigue. Le podrá parecer extraño que hablemos así, pero es cierto, nosotros iniciamos el camino de la lucha armada, un camino muy triste, muy doloroso, que sembró de muertos todo el territorio nacional cuando no se pudo hacer otra cosa. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones para que podamos ser todos hermanos, para que no haya explotación del hombre por el hombre, ya que no en todos los casos sucederá lo mismo, sin derramar sangre. Que cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último. Pero que las aspiraciones del pueblo, esas aspiraciones del desarrollo económico, la aspiración del pueblo a su bienestar, se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal. Luis Batalla, fue detenido, torturado y asesinado durante una escalada de operaciones represivas de mayo de 1972. No hubo justificación, ni acusación alguna, ni antes, ni después de su muerte. El presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, ya denunciaba esta persecución a los militantes, en el primer acto público de la Nobel Coalición de Izquierdas, realizado unos 14 meses atrás, el viernes 26 de marzo de 1971. Ocurren encarcelamientos masivos sin justificación alguna. Desde su fundación en 1971, además de las detenciones arbitrarias, fueron permanentes los ataques y atentados de la derecha y bandas fascistas, con complicidad de autoridades policiales y políticas, contra el Frente Amplio y sus militantes.
En la campaña electoral de 1971, Luis Batalla fue parte del grupo de militantes del Frente Amplio, que concurrieron desde el departamento de 33 hasta el vecino departamento de Rocha, para apoyar en los actos a realizarse en Lascano, Castillos y la ciudad capital Rocha. El domingo 7 de noviembre de 1971, terminado el acto en Lascano, saliendo de la ciudad bajo amenazas de grupos fascistas, la caravana del Frente Amplio fue atacada con piedras y fueron heridos varios de sus integrantes. El periodista Guillermo Chiflet, del semanario Marcha, relata que uno de ellos, Emilio Miers, joven obrero de la construcción, casado, con 3 hijos pequeños, sufrió hundimiento de cráneo y una peligrosa fractura. Agrega que Miers, que era militante del PDC, fue atacado junto al grupo que se retiraba hacia 33. Posteriormente, continúa Chiflet, a la salida de Castillos se reiteró la agresión, que mató a un niño de 11 años de un balazo. Finalmente, en Rocha, momentos antes de iniciarse el acto, se produjo un intento de asesinato contra el candidato del Frente Amplio, Líber Seregni. Luego del asesinato de Luis Batalla, el diario Ahora, en su edición del 27 de mayo de 1972, recuerda aquel hecho, cuando Seregni visitó Rocha, 3 semanas antes de las elecciones de 1971. En esa oportunidad, Luis Batalla, solidario con su colega de oficio y compañero de partido, acompañó a Emilio Miers, cuando en la madrugada del domingo al lunes 8 de noviembre, fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas en Montevideo. A 5 meses de esos ataques, Luis Batalla es asesinado en el Batallón de Infantería 10 del departamento de 33, localidad ubicada al este de Uruguay. Esto sucede en una democracia con autoritarismo, despotismo, terrorismo de Estado y escuadrones de la muerte, inaugurado por el gobierno de Pacheco Areco, en diciembre de 1967. Desde el principio, aplica el garrote, clausura varios periódicos, y legaliza varios grupos políticos, entre ellos al histórico Partido Socialista. En junio de 1968, impone medidas de seguridad, gobernando por decreto, se agudiza la crisis económica y se congelan los salarios. Militariza funcionarios públicos en huelga, reprime brutalmente las manifestaciones populares, de obreros y estudiantes, y encarcela a trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos opositores. Aplicó permanentemente la clausura y censura de prensa, y la generalización de los malos tratos a los detenidos políticos. Al reprimir las manifestaciones con balas y perdigones, en 1968 se asesina a los 3 primeros mártires estudiantiles: Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Diputado Lescano, usted es un participante de la generación del 68. ¿Cuáles fueron sus vivencias? Son vivencias muy intensas. Teníamos entonces 20 años y actuábamos como militantes de la Juventud Demócrata Cristiana, como militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. En ese año 68 éramos delegados, la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, al Consejo Federal de la FEU. Fue una vivencia muy rica, desde luego, muy dramática, porque fue un año muy especial en la historia del país. Casi, le diría, que se podría hablar de un Uruguay antes y después del 68. Y más simbológicamente expresado, creo que se podría hablar de un país antes y después de la muerte de Líber Arce. Circunstancia que viví muy de cerca, porque yo estaba a no más de 1 metro de Líber Arce, cuando él fue herido por un disparo de un policía frente a la puerta de la Facultad de Veterinaria. ¿Qué hacían ustedes como estudiantes allí? Que en ese momento una manifestación pacífica, conjunta de estudiantes de las Facultades de Veterinaria y Odontología, a la que precisamente pertenecía
Liberarse, que era también trabajador, obrero, era estudiante de odontología, en la vía de las dos denuncias que teníamos en ese momento. La lucha presupuestal de la universidad, algo permanente desde luego en el tiempo, y tan especialmente una posición militante del estudiantado uruguayo frente al avance del autoritarismo, porque eso era el episodio fundamental del 68. Pero Liberarse era el primer estudiante muerto. Fue la concentración más grande de la historia del país. No tengo de esto ninguna duda. En la que tuve oportunidad de recorrer todo el largo recorrido, porque yo formaba parte de la comisión de organización, cuando la avanzada del cortejo estaba ingresando al cementerio del Buceo, efectivamente todavía había gente muy cercana a la Universidad de la República. De manera que estamos hablando de decenas y decenas de cuadras, con el hecho además significativo de que la gente tiraba flores y estaba en el costado de la vereda. Era un Uruguay distinto, el Uruguay se sacudía, este Uruguay que vivió durante tantos años la larga siesta de ser un país sin mayores conflictos y tensiones sociales. Sería un error pensar que el movimiento estudiantil uruguayo puede ser entendido como un fenómeno reflejo de un movimiento planetario con epicentro en el Mayo francés o en algunas de las otras realidades importantes que se dieron en ese año. Hay ciertas características peculiares. La primera es que el movimiento estudiantil uruguayo, y específicamente el movimiento universitario, aparecen como parte de un proceso mucho más complejo de movilización social, cronológicamente iniciado antes de mayo, de grandes movilizaciones sociales, de grandes movilizaciones sindicales, de movilizaciones estudiantiles. Este es un primer elemento. Es un movimiento que no busca el deslinde respecto al resto del movimiento social, y específicamente del movimiento sindical, sino que a través de diferentes vías y con distintas percepciones, busca la unidad con el movimiento sindical, busca la comunidad de intereses, las acciones conjuntas. Un segundo elemento que hay que tener en cuenta es que el movimiento estudiantil en el Uruguay, que jugó un papel protagónico, relevante, de primera línea en las movilizaciones del 68, no se estructuró a partir de un discurso crítico respecto a la universidad. Es evidente que en el caso uruguayo contó con la solidaridad del conjunto de la comunidad universitaria y se articuló defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo el cogobierno universitario, defendiendo la institución, y para esto contó con el apoyo y la solidaridad de las propias autoridades universitarias. La confrontación era con el gobierno de la época. La confrontación era con el gobierno presidido por Jorge Pacheco Areco. La movilización encuentra uno de sus elementos fundamentales de vitalización en el auge extremadamente cruento de la represión, y en este caso es una relación con un gobierno que apuntaba claramente al autoritarismo y que desplegó en las calles una represión que realmente en el Uruguay no tenía precedentes. En primer lugar, contra el movimiento sindical, establecimiento de medidas de seguridad, prohibiciones a las actividades sindicales, suspensión de los derechos de asociación, de reunión, militarización de funcionarios públicos, apresamiento de trabajadores. En ese contexto es que se da la movilización universitaria, que es reprimida de una manera muy cruenta y que llevó a la muerte 3 primeros estudiantes muertos, Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, el 14 de agosto el primero, el 20 de septiembre los otros 2, pero que llevó a una cifra muy alta de heridos además. Hay que tener en cuenta, y Hugo de los Santos y Susana Pinto fallecieron en una noche en la cual, según un informe del Sindicato Médico del Uruguay, hubieron más de 100 heridos de perdigones, muchos de ellos con heridas totalmente irreparables. El 68 es un momento de inflexión, sin duda, en muchos sentidos. Un Estado que deja totalmente de lado la encarnación del interés colectivo para comenzar a moverse en un contexto donde el Estado comenzaba ya a ubicar, a dividir a los uruguayos entre buenos y malos, ¿no? Donde el Estado no aparecía
con un carácter inclusivo, como una representación general, sino que aparecía como un instrumento muy claramente dibujado de una parte de la sociedad contra el resto. 1968 es un año clave para enfrentar el autoritarismo, en las luchas del movimiento popular, en la coordinación de los legisladores, en las asambleas de base, en la calle codo a codo, obreros y estudiantes, cristianos y marxistas, se profundiza la unidad sin exclusiones, y se va consolidando una estrategia política común. Planteándose que el camino para el proceso de cambios estructurales es a través de la lucha de masas pacífica, a través de la concientización, la organización, la participación y la movilización popular, sin paternalismos ni mesianismos ni iluminados elitistas. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Este era el contexto autoritario de 1968, crisis económica, congelación de salarios, medidas prontas de seguridad, y una violenta represión al movimiento popular. En respuesta a esta violenta coyuntura política y social, Carlos de Masi expresa en su libro, El 68 uruguayo, que la propuesta lanzada por el Partido Demócrata Cristiano, a fines de junio, que ofrecía una herramienta política, se había logrado instalar definitivamente en la agenda, no solo en términos de unidad de acción o unidad programática, sino con la perspectiva de una eventual alianza electoral. Tratar de dar una perspectiva más global, y en esa perspectiva aparece lo que es el escenario de la política. Es decir, qué estaba pasando en los espacios políticos, los partidos, el Parlamento, etcétera, cuando se tomaban las medidas por parte del Poder Ejecutivo, cuando se implantaban las medidas de seguridad, qué se le dijo al ministro cuando 2 estudiantes fueron asesinados por la policía, y que explican, digamos, por qué el año 68, algunas claves de por qué el año 68 es tan importante en el pasado reciente, que se produce como una especie de viraje, digamos, en el cual los sectores políticos importantes en enero habían dejado de serlo en diciembre, y sectores políticos que en enero no existían eran importantes a final del año. Pero sobre todo lo que tiene del año 68 es esa capacidad como de creación, esa capacidad de innovación que, digamos, se nos pierde un poco de vista. Por ejemplo, el lugar que ocupa la izquierda en el sistema político va a cambiar radicalmente a partir de allí. Y creo que ahí la explicación principal es esa especie como de vacío que se produce en cuanto a los interlocutores del Poder Ejecutivo. Es decir, los partidos tradicionales mayoritariamente dicen que sí a todo lo que hace el Ejecutivo, fundamentan sus apoyos, y los que se ponen en contra son fundamentalmente los representantes de la izquierda, digamos, y empieza a pasar lo novedoso de que empiezan a tener interlocución con legisladores de los partidos tradicionales. La izquierda tenía capacidad de propuesta muy limitada y más que nada testimonial, pero allí en junio del 68, cuando ya, digamos, se está empezando a profundizar la crisis, están las medidas prontas de seguridad, se han congelado los salarios, están por congelar los salarios, allí Juan Pablo Terra, que es diputado del PDC, propone la formación de un frente electoral, disolver las cámaras, ir a elecciones y que todos los que están en contra del gobierno se presenten con el mismo lema, y él pone arriba de la mesa el lema PDC. Que es un gesto de una audacia inconcebible hoy en día. Bueno, era arrojarse a ocupar un lugar que está vacío y que naturalmente tendría que haberlo ocupado un dirigente de algún partido de tradición. Entonces, frente a ese vacío, ahí la izquierda empieza a tomar peso, empieza a tener interlocución con gente que poco tenía que ver con la izquierda. Y cómo así pudieron incorporar, digamos, a dirigentes que eran prácticamente excluidos de los partidos tradicionales. Es decir, Michelini, Rodríguez Camuso, etcétera, son figuras que quedan en un lugar marginal. Álvaro Roballo, son centrales en la época de Luis Valle. Entonces, allí en ese punto, digamos, es como que se configura un paisaje político completamente diferente, donde los partidos que tenían la hegemonía hasta ese momento como que defraudaron las expectativas que muchos de sus votantes tenían. Y entonces a partir de allí se empieza a producir un movimiento, un deslizamiento gradual hacia formar un esquema electoral novedoso con otro lema, con otro partido, con una coalición que además contra todas las expectativas resultó permanente. Es decir, esa es otra cosa. En 1968 nadie creía que la izquierda podía hacer nada, porque era minúscula, y en 1971 nadie creía que el experimento del Frente Amplio pudiera durar 2 años más. Bueno, digamos, los efectos del año 68 además son perdurables. Ese fue uno de los efectos perdurables.
El Partido Comunista definía el momento político como una etapa de acumulación de fuerzas. El diputado Rodney Arizmendi rechazó cualquier solución violenta y subrayó que el camino de los cambios sociales estaría marcado por la propia experiencia del pueblo uruguayo. Resulta importante que el diputado demócrata cristiano Juan Pablo Terra insistiera en la necesidad de transformar la coincidencia en torno a propuestas y convertirlas en una fuerza política capaz de llevarlas adelante. Así comienza a gestarse el Frente Amplio. Por encima de los lemas y las ideologías, blancos, colorados, demócrata cristianos y comunistas, han creado de hecho las dos nuevas comunidades políticas, llámese derecha e izquierda, oficialismo y oposición, reacción y progresismo, anunciaba Carlos María Gutiérrez en el semanario Marcha. Pero la derecha ya tenía otros planes para avanzar en la violencia autoritaria. Aplicar la doctrina de la seguridad nacional, definiendo que el enemigo es interno. Y esto incluye al Frente Amplio y a sus integrantes. La tarea emprendida por Pacheco continúa en marzo de 1972 con Bordaberry, electo en las elecciones de noviembre de 1971. Se ahonda el autoritarismo, la represión, la cárcel y la tortura para los opositores bajo un régimen represivo, que respondía a una doctrina denominada de seguridad nacional, elaborada por los militares franceses a partir de su experiencia de invasión y ocupación en Argelia y en Vietnam, difundida en cursos a militares de toda América, implantada luego, en sus cursos militares, por Estados Unidos en América Latina. Todo era excusa para la prisión de militantes políticos, de sindicalistas y de estudiantes, sin justificación alguna, quitándoles el derecho a defenderse, pasados, en algunos casos, a una denominada justicia militar. Esto, con total impunidad, pasa a ser una práctica permanente del Estado autoritario a partir de la Ley de Seguridad del Estado, votada en el Parlamento por el Partido Colorado y el Partido Nacional. El cariz propiamente militar de todo el problema es puramente secundario. El cariz más evidente es el policíaco. Ya sé que esta palabra no nos gusta, pero es la única que indica exactamente el tipo de trabajo que debemos realizar. Tenemos que realizar las indagaciones necesarias para recorrer toda la pirámide desde un vértice al otro. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido de forma que se obtenga siempre una respuesta. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. El asesinato de Luis Batalla no es un caso aislado. Es causa del estado de opresión y despotismo que vive el país. Diferentes organizaciones y legisladores venían realizando innumerables denuncias sobre el tratamiento de torturas que les era dado a los detenidos políticos y gremiales. En ese momento histórico, en ese contexto político de terrorismo de Estado, que no se explica con la inventada teoría de los dos demonios, Luis Batalla, un joven obrero, un activista social pacífico, un militante político de un partido legal, un civil, es encarcelado y torturado en un cuartel militar, como a cientos de opositores. Fue el primer asesinado en la tortura, y el único caso reconocido oficialmente, por el gobierno y por el Parlamento. Antonio Pereira, del Partido Socialista, también detenido en el cuartel, relató a Vecinet. Yo estaba a su lado, de plantón. Sentí el golpe, un profundo alarido y su cuerpo en el piso. En una nota de octubre de 2020, Camila Mayo escribe en La Diaria, que 1972 fue un año particularmente violento en Uruguay,
teníamos como telón de fondo una trilogía de crisis social, política y económica, y, además, las acciones represivas del gobierno y las fuerzas militares. Mediante la Ley de Seguridad del Estado, se realizaron sucesivas detenciones y, ya sin las garantías básicas de derechos y libertades individuales, el aparato militar procedía en su objetivo. Y también, grupos armados y el Escuadrón de la Muerte. En abril, en el departamento de 33, se constataron alrededor de 26 detenciones. Luis Nucho Batalla era un albañil de 32 años, y era militante del PDC y del Frente Amplio. Fue detenido en el marco de las acciones represivas de mayo de ese año 1972, relata en La Diaria. Camila Mayo agrega que, entonces, entró en escena un vecino, amigo y compañero de militancia de Nucho, Francisco Laxalte, edil departamental del PDC, electo en las elecciones de 1971 por el Frente Amplio. Al enterarse de la noticia de la muerte y sus circunstancias, le expresó a la familia de Nucho sus dudas en cuanto a los motivos del fallecimiento. El edil Laxalte relató también en septiembre de 2015, al diario La República, que en mayo de 1972 fueron detenidos una numerosa cantidad de militantes de distintos sectores políticos y llevados por las Fuerzas Armadas al cuartel. El 25 de mañana, dice Laxalte, se presentó un soldado solicitando los remedios que tomaba el Nucho para el corazón. Esto le abrió una gran duda, que confirmó rato después, cuando otro compañero en bicicleta y sin detenerse le gritó: «El Nucho está en el cementerio». Inmediatamente llamó al senador Juan Pablo Terra relatándole los hechos, quien le pidió que debiera constatarse la causa de la muerte. Habló con el padre y le transmitió que él pensaba que no había sido el corazón, sino la tortura. En presencia del diputado Sosa Díaz y de la familia de Nucho, prosigue Camila Mayo en La Diaria, se solicitó la apertura del féretro. El edil Laxalte y dos médicos, que viajaron desde el vecino departamento de Cerro Largo, darían el resultado de la autopsia. El parte médico fue fulminante. Batalla había muerto por torturas. Por anemia aguda causada por ruptura traumática del hígado, golpeado brutalmente. Las fuerzas militares habían tomado la decisión de encubrir el asesinato y de mentirle a la familia, refiriéndose a una presunta afección cardíaca. Años más tarde, continúa diciendo Camila Mayo en La Diaria, varios expresos políticos relatarían lo que eran las sesiones de torturas empedernidas de los efectivos militares y lo que fueron los últimos momentos con vida de Nucho Batalla. Entre ellos Antonio Pereira, perteneciente al Partido Socialista y al Frente Amplio, detenido al mismo tiempo que Batalla. Yo estaba al lado de Nucho Batalla de plantón, relató a vecineta Antonio Pereira. Sentí el golpe y un profundo alarido que salía de las entrañas y el golpe de su cuerpo en el piso. Corridas de botas en el pedregullo. Luego silencio total y esa noche pararon los apalamientos. Nos cuenta que fue fundamental el curita Laxalte, en ese momento edil departamental del Frente Amplio, en la rápida movida para aclarar su muerte. El curita y el Nucho eran del PDC. La movida en el Parlamento y la autopsia a Nucho fue llevado adelante por legisladores del PDC, integrantes del Frente Amplio, relata Antonio Pereira. Agrega que Nucho Batalla y el curita Laxalte pertenecían al Club Unión Barrio Artigas, social y deportivo, con su sigla que era Cuba. Es en el barrio donde está el cuartel. El club se fundó en la década del 50, antes de la Revolución Cubana, dice Antonio Pereira. Al Cuba lo atacaron por su sigla y fue desafiliado de la Liga de Fútbol. Los militares asociaban al Cuba con el comunismo y acciones subversivas. Y hasta hace poco el Cuba permaneció borrado de la Liga de Fútbol Departamental. El curita, en ese momento, era directivo del Cuba. Después, en dictadura, el curita Laxalte fue preso y, al liberarlo, no podía vivir ya más en 33, entonces fue desterrado, destaca Antonio Pereira. Al Cuba, recién en 2020, lo aceptaron nuevamente en la Liga Departamental y se está moviendo para continuar su acción social, finaliza resumiendo Antonio Pereira.
El senador del Frente Amplio, Juan Pablo Terra, realiza la denuncia el martes 30 de mayo ante el Senado de la República. El hecho que quiero mencionar acá es que nos han matado a un muchacho de nuestro partido, torturándolo hasta morir, en el cuartel del departamento de 33. Se trata de Luis Carlos Batalla, un obrero de 32 años, casado. Lo llevaron preso al cuartel el domingo 21 de mayo y el jueves 25 avisaron que pasaran a retirar su cadáver porque había muerto del corazón. Un compañero de nuestro partido se trasladó inmediatamente a 33 y a pedido de los propios familiares, 2 médicos viajaron de otro lugar para examinar el cadáver, brindando un informe del cual tengo fotocopia acá. A las fuerzas conjuntas no les importa un cadáver más o menos, aunque sea de un inocente al que no pudieron hacerle confesar crímenes que no tenían ni responsabilidades que no le correspondían. Lo mataron torturándolo y después el silencio. Ni siquiera una palabra en un comunicado. Esto será motivo de una interpelación en la Cámara de Diputados, cara a cara con el señor ministro de Defensa para que explique el encubrimiento de un crimen. Anteriormente al ministro de Defensa Nacional se le denunciaron, en esta sala, torturas en cantidades que sobraban. Contestó que no existían torturas, que eran errores que se iban a subsanar. Esto se podía haber detenido a tiempo si se hubiera reaccionado, cuando se denunció el primer caso de torturas. Pero no se ha querido hacerlo, con la energía que correspondía, en defensa de los derechos humanos. Yo me pregunto cómo va a subsanar este error. Este caso confirmó que en Uruguay las fuerzas conjuntas militares y policiales estaban utilizando sistemáticamente la tortura a los detenidos por causas políticas. Luis Batalla fue torturado, brutalmente golpeado hasta la muerte. La autopsia reveló que fue golpeado directamente sobre el hígado, lo que ocasionó la ruptura de este, a la vez que permaneció atado y encapuchado, pudiendo constatarse en su cuerpo huellas de los golpes recibidos, hematomas en la cara y el abdomen y una herida en la parte izquierda de la cabeza, moretones en los hombros y heridas en la mano derecha y en los pies. La causa de muerte señalada indica anemia aguda causada por la ruptura traumática del hígado. Acá te voy a dejar con tus compañeros de partido, para que comenten. El 22 de junio de 1972, el diputado Sosa Díaz del Frente Amplio interpela en el Parlamento al general Enrique Magnani, ministro de Defensa Nacional, quien, ante las pruebas presentadas, se ve obligado a reconocer los hechos. Durante la misma, el diputado Sosa Díaz hace referencia al encapuchamiento, práctica común en aquellos años. Eso es muy grave, pero hay algo peor y que me alarma porque el gobierno desconoce la propia esencia del alma humana. Si al interrogador lo separamos del torturado por una máscara, lo embolsamos y lo convertimos en un bulto, en una bolsa o en un número, desaparece esa relación humana normal. Esa comunicabilidad que dan los ojos y la expresión del dolor que son tan fundamentales para valorar a quien se tiene enfrente. Si aquello se convierte en un bulto, en una bolsa o en un número, ya no es un ser humano. Sosa Díaz hace luego referencia a la actitud del interpelado. Frente a este gravísimo delito, que además fue cometido por un funcionario público, contra un indefenso hombre encapuchado, atado, al que le reventaron el hígado a patadas o a culatazos, el señor ministro no da los nombres.
Nos habla de la actuación presumarial secreta, cuando sabemos que esos no son secretos, porque todos los días se están revelando casos de civiles que no están procesados y cuyos nombres se dan en los comunicados, por el solo hecho de estar inculpados. Ante la contundencia de los argumentos y las pruebas presentadas por el diputado Sosa Díaz, el ministro de Defensa Nacional se ve obligado a reconocer los hechos. Expresa que de acuerdo con los antecedentes de que dispone el ministerio, la muerte del ciudadano Batalla evidencia anomalías que han motivado las correspondientes investigaciones. Agrega que, de la autopsia, surge que el deceso se produjo, como lo expresó el señor legislador interpelante, por anemia aguda causada por rotura de hígado. Si a esa conclusión se agrega la presencia, como lo dijo el señor diputado Sosa Díaz, de algunas equimosis en el cuerpo de Luis Batalla, ello prueba que la muerte del detenido se produjo, y no existe ninguna duda en nuestro espíritu, en circunstancias anómalas, lo repito y lo subrayo. A lo cual el diputado frente amplista Sosa Díaz contesta: no, el asesinato no es anomalía, es un crimen y así tenemos que decirlo. Resulta inaudito, agrega Sosa Díaz, que haya sido necesaria una interpelación al ministro de Defensa Nacional para que se reconociera que Batalla fue asesinado. Entendemos, en primer lugar, que se ha cometido un homicidio. El ministro debe dar los nombres de quienes han sido procesados por este delito. El ministro, tan presto a plantear imputaciones contra personas no procesadas, en cambio no ha dicho palabra sobre la muerte de Luis Batalla, y la desinformación o la falsa información también contribuyen a la impunidad. Aludió concretamente a los anuncios ministeriales de que se investigarían los atentados cometidos contra varias personalidades y militantes del Frente Amplio, así como las muertes de los 8 militantes comunistas frente al local del seccional partidario o las actividades del Escuadrón de la Muerte. Hay, además, una actitud permanente del ministro de negar las torturas, dijo el diputado del Frente Amplio. La Cámara de Representantes emite una declaración donde reconoce la existencia de torturas, exige una investigación a fondo y el público señalamiento de los culpables y de las penas que se les apliquen. El uso repetido de instrumentos de tortura ha sido probado, señor presidente, por la comisión. Esta comisión, lo recuerdo, está compuesta por representantes de todos los partidos políticos pertenecientes al Parlamento. Estas conclusiones son las siguientes. Primera, ha sido probado que en nuestro país la tortura se ha convertido en un sistema frecuente, habitual. Segunda, se ha recurrido a esas torturas contra personas que por el hecho de su inocencia no han sido sometidas a un juicio legal. Y contra personas que sometidas a un juicio legal se han reconocido inocentes. Tercera, las víctimas privilegiadas de esos métodos son los estudiantes y los dirigentes sindicales. Y cuarta, las explicaciones de las autoridades responsables que niegan la existencia de esos hechos o declaran no haber tenido conocimiento de ellos son inaceptables. En la foto de mayo de 1972. El presidente Juan María Bordaberry, el ministro de Defensa General Enrique Magnani y el ministro de Educación y Cultura Julio María Sanguinetti. Así es, señor presidente. Todo esto ha ocurrido en nuestro país. Todo esto ocurre todos los días en nuestro país. Todo esto debe cesar en nuestro país. Denunciado el asesinato, quedando claro los hechos, con las pruebas presentadas, que fueran reconocidas por el propio ministro Magnani, el diputado del Frente Amplio exige su renuncia inmediata al cargo. El periodista del semanario Marcha, Guillermo Chiflet, relata que el ministro de Defensa Nacional, el general Enrique Magnani, expresó: «No he renunciado ni pienso renunciar». De la interpelación, quedó demostrado que Luis Carlos Batalla, albañil, de 32 años, casado con María Esther Méndez, fue detenido por las fuerzas conjuntas, y murió como consecuencia de torturas. Finalmente, el 19 de julio de 1972, el general Enrique Magnani renuncia a su cargo de ministro de Defensa Nacional. La sangre caída me supo enseñar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta.
Se vive una situación sin precedentes, de violencia desde el Estado, violaciones a los derechos humanos, crímenes y torturas, sobre el telón de fondo de una crisis económica que no admite parangón en la historia del país. Hechos políticos nuevos se acumulan en una secuencia vertiginosa. El semanario Marcha entrevista al presidente del Frente Amplio, Líber Seregni, quien, sobre el asesinato de Batalla, afirma lo siguiente. Primero en abril, fue la muerte de 8 militantes del Partido Comunista, en el barrio Paso Molino de Montevideo. Ahora, en circunstancias que se aclararon en el curso de la interpelación al ministro de Defensa Nacional, es la muerte de Luis Batalla, militante del Partido Demócrata Cristiano en un cuartel del departamento de 33, el pasado 25 de mayo. Eran todos compañeros del Frente Amplio, cuyas vidas eran tan sagradas como las vidas de otros. Hay que contabilizar también los vejámenes y torturas sufridos por otros compañeros detenidos por sus ideas políticas. Los obispos también se pronuncian. No podemos callar que la muerte, las torturas, la prisión indebida, constituye una radical negación de la dignidad humana. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido de forma que se obtenga siempre una respuesta. El batallón 10 de 33, al igual que otras unidades militares, ya había sido objeto de denuncias por torturas, especialmente en el Parlamento. El martes 23 de mayo de 1972, 2 días antes del asesinato de Luis Batalla, el senador Juan Pablo Terra había denunciado, por ejemplo, las torturas que sufrió el sacerdote italiano Pierluigi Murcione, detenido el lunes 8 de mayo en el mismo cuartel de 33. El caso Luis Batalla, en su momento, confirmó que en Uruguay las fuerzas policiales y militares estaban utilizando sistemáticamente las torturas. Los senadores del Frente Amplio habían presentado una moción para que se nombre una comisión investigadora de las torturas. Pese al reclamo del Parlamento, es muy poco lo que avanza la investigación en los meses previos al golpe de Estado. La dictadura civil-militar impidió continuar las indagaciones. Y, como era de esperar, el batallón de Infantería 10 continuó siendo el escenario de torturas. Con la dictadura, intervenido el Poder Judicial, ya no hubo controles ni denuncias legales posibles. El batallón 10 de 33 continuó provocando el horror y el dolor extremo, donde la impunidad resultó ser un factor común. En abril de 2012, Maris Gic publica una extensa y detallada denuncia en la revista ¿Qué hacer?, con el título Dolor y lucha olimareña. Relata que en 1975, cuando Juan María Bordaberry todavía encabezaba la dictadura civil-militar, el departamento de 33 sufrió una terrible represión, que adquirió características singulares por ser masiva y extensa. A partir del sábado 12 de abril, y en pocos días, se realizó un gran operativo militar contra civiles, coordinado y simultáneo, a cargo del teniente Juan Luis Álvarez. Hicieron varios allanamientos y montaron ratoneras, con el objetivo de detener a integrantes de la Juventud Comunista, como parte de la Operación Morgan. Fueron detenidas unas 60 personas, de las cuales 25 tenían entre 13 y 17 años de edad, y 7 entre 18 y 21 años. El resto eran mayores de 21. Son llevados al batallón de Infantería 10 de 33 y, como era la costumbre, torturados por los servicios de inteligencia, S2, de esa unidad militar. Mauricio Almada explica que el operativo fue liderado por el general Gregorio Goyo Álvarez, jefe de la División de Ejército 4, con asiento en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, pero con jurisdicción también en el departamento de 33. Los jóvenes pasaron un mes secuestrados dentro del cuartel de 33, sin que un juez de menores ni sus padres supieran nada de sus vidas. Todos fueron sometidos a diversos y terribles métodos de tortura físicas, psicológicas y morales. Una macabra variedad de procedimientos de martirio sin límites, para mantener a los prisioneros en una completa incertidumbre respecto al tiempo y espacio, buscando despedazarlos y lograr su total sometimiento.
La tortura consistía en capucha permanente, plantones, colgadas, palizas, perros entrenados, submarino, picana, golpes en los oídos, caballete, manos atadas con alambres que cortaban la piel, hambre, sed, prohibición de ir al baño, etc. También estaba incluida la tortura psicológica y moral. Un día llevaron a las mujeres, encapuchadas a la enfermería. Allí estaban los médicos militares, José Cúneo y Hugo Díaz Agrelo. Iban pasando de a una y les hacían tacto vaginal. Fueron acusadas de ser portadoras de enfermedades venéreas por prostituirse y vivir en la promiscuidad. La persecución moral comprendió, entre otras cosas, que al día siguiente les inyectaran penicilina por personal de enfermería en el patio del cuartel, a la vista de la tropa, que luego difundió lo que presenció, fuera del cuartel, por toda la ciudad. El miércoles 30 de abril de 1975, el Comando General del Ejército libró un comunicado que fue publicado por la prensa. El País, diario oficial de la dictadura, se hacía eco de esta campaña titulando «Marxismo. Única meta, destrucción moral. Descubren campamento, prostituían a más de 60 jóvenes». El comunicado agrega: se pudo detectar que en la ciudad de 33 se estaba incrementando las actividades clandestinas, por lo que se efectuó la detención de las 60 personas citadas. El objetivo de tal canallada era justificar ante la opinión pública de la ciudad, conmocionada por esa situación, las detenciones y las torturas a menores de edad, tratando de convencer que atentaban contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad. Para la moral provinciana de la sociedad uruguaya de la época, aquellas denuncias calaron hondo. Aquel comunicado intentó excusar el secuestro de niños y adolescentes con una acusación moral, más que política. Detrás de la represión y del comunicado estuvieron algunos de los generales y civiles más comprometidos con la tiranía. Por eso se trató del comunicado más vil de la dictadura, dice Mauricio Almada en su libro Crónica de una infamia, publicado en 2015. Cuando fueron liberados, se encontraron con que tenían la prohibición de seguir estudiando en cualquier institución del país. Incluso, alguna de las familias debió radicarse en otro departamento por la condena social a la que se vieron sometidas. Sudestada relata en 2018 que los torturadores no se preocuparon en ocultar su identidad, era difícil, porque en la ciudad de 33 todos se conocen. Los militares más jóvenes coincidían con los muchachos y las muchachas en los bailes del club. A hija del segundo jefe del batallón, el teniente coronel José María Lete, era compañera de clase de Marisa Fleitas, una de las niñas detenidas. El médico torturador Hugo Díaz Agrelo había sido profesor de biología de muchos de ellos, en el único liceo público del pueblo. Liliana Pertuy comentó a la República que muchos de los milicos eran nuestros compañeros del liceo, incluso podían ser nuestros amigos, de charlar en los recreos, los que nos cruzábamos en un baile o en la plaza. Un hecho paradigmático, afirma Mauricio Almada, es que el batallón está en pleno casco urbano de la ciudad. También se daba otra situación, agrega. Algunos de los soldados eran compañeros de liceo de los mayores, y algunos oficiales, padres de sus compañeros de estudio. El lunes 31 de octubre de 2011, las víctimas presentaron una denuncia penal, y en abril de 2012 ratificaron su declaración en el juzgado. Sin embargo, en 7 años de instrucción no ha declarado un solo indagado, es más no se han dignado a comparecer a la sede judicial, señaló el fiscal Percivale en un escrito que presentó, en 2018, a la actual jueza del caso Patricia Techera. Marisa Fleitas dijo que, a la salida de la dictadura, dimos nuestro testimonio ante el Tribunal de Ética Médica, y en 1995 volvimos a declarar en el Parlamento, por ejemplo, cuando alguno de los que nos torturaron necesitaba venia parlamentaria para sus ascensos. Pero nunca habíamos podido contar todo lo que nos pasó. Nunca nos contamos lo que nos habían hecho a cada una, la tortura, por ejemplo, que somos muchas mujeres, afirma Liliana Pertuy. Ni siquiera con mis amigas de toda la vida, que también compartimos esa situación. Empezamos a saber lo que nos habían hecho, a cada una, leyendo el libro de la investigación de Mauricio Almada, publicado en 2015. En 2011, cuando hicieron la denuncia en el juzgado, citaron a todos los denunciantes y todos fueron a declarar. Cuando empezaron a citar a los denunciados, a los torturadores, a los militares, no se presentaron. Díaz Agrelo, el médico, torturador, que además era profesor nuestro de biología, antepuso un recurso y la Suprema Corte hizo lugar y lo tranca. Desde ahí no llaman a ningún otro.
Los argumentos en el expediente son, por ejemplo, no se encontró la dirección. Cosa imposible en un pueblo chico como 33. El miércoles 28 de julio de 2021, tuvo lugar una instancia especial en la investigación judicial sobre torturas y abusos a adolescentes en 1975 en el cuartel de 33. Caras y Caretas consultó a Liliana Pertuy, una de las 3 víctimas que recorrieron el cuartel, que en aquel momento tenía 15 años. Explica que el caso se denunció en 2011 y casi no se ha movido hasta que se instaló la Fiscalía Especializada y desde entonces comenzó a avanzar lentamente la investigación. A lo largo del proceso, los denunciados, oficiales del cuartel de 33, que fueron nuestros torturadores, ninguno se presentó a declarar, indicó Liliana Pertuy. La lucha de las víctimas no cesa y no cesará, afirma Liliana. Vamos a seguir luchando y reclamando verdad y justicia, que haya memoria y se conozcan los hechos, sobre todo para que la sociedad pueda entender y conocer la realidad de aquellos años, para evitar que vuelva a suceder. Liliana Pertuy sostiene que no se tiene la real dimensión de lo que fue la dictadura en nuestro país y de lo que fue la tortura, teniendo en cuenta las preguntas que hacían tanto la jueza como el abogado de los militares. Por eso la importancia de decir y dar a conocer los hechos, para saber la verdad de lo que ocurrió en la dictadura, destaca Liliana Pertuy. No nos moverá. No nos moverá. Un informe del Secretariado de Amnistía Internacional, en Londres, Inglaterra, realizado en el año 1975, sobre 22 casos conocidos de muertos en la tortura en Uruguay, comienza expresando. Después del escándalo público de 1972, a raíz de la muerte por torturas de Luis Batalla, oficialmente corroborada, no hay medidas gubernamentales destinadas a poner fin a tan brutal práctica en el Uruguay. Así, se han negado arrestos, interferido investigaciones, intimidado y amenazado a familiares y médicos, rechazado pedidos de autopsia, baleado y arrojado cadáveres al vacío para simular suicidios o enfrentamientos armados. A pesar de todo esto, informes fidedignos respaldados por evidencia y por numerosos testimonios, han permitido identificar 22 víctimas que han perdido la vida en manos de los torturadores uruguayos, hasta noviembre de 1975. Luis Batalla fue la primera y única muerte por torturas oficialmente reconocida, dice el referido informe de Amnistía Internacional. Agrega que Batalla era un obrero de la construcción, de 32 años de edad. Era demócrata cristiano y miembro activo del Frente Amplio. El reconocimiento oficial del arresto no tuvo lugar sino después de que el caso fuera denunciado en el Parlamento. El ministro de Defensa admitió, el 22 de junio de 1972, que la autopsia comprobaba la muerte de Batalla por haber sido brutal y repetidamente golpeado en el hígado. No se le hizo cargo alguno, ni antes ni después de su muerte, destaca el informe de Amnistía Internacional, en 1975. El informe agrega que, el certificado de defunción oficial, decía, muerte por anemia aguda por ruptura de hígado. En un informe de 1977, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia 25 muertes en unidades militares, comenzando por la de Luis Batalla en 1972. En noviembre de 1976, la comisión había comenzado gestiones ante el gobierno de Uruguay para obtener su anuencia para una visita de observación, a fin de completar la información ya en su poder. A las gestiones realizadas por la Comisión Interamericana, la dictadura respondió reiteradamente en forma negativa. El viernes 15 de abril de 1977, José María Araneo, representante de Uruguay ante la OEA, en nota al presidente de la CID, expresó que, respecto a la sugerencia formulada por la comisión, para que el gobierno la invite a visitar Uruguay, se pone en conocimiento de esa comisión que Uruguay ha ratificado y ratifica su tradicional vocación y esfuerzos por la defensa de los derechos humanos, y que el gobierno de la República se encuentra inhibido de considerar tal invitación. En 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que había 14 muertes más.
Estos hechos de violenta represión no eran ignorados por los diferentes sectores de la resistencia. Ante la gravedad del momento, en junio de 1977, decidimos dar una opinión sobre la situación de los derechos humanos a través de la revista Aportes, de los jóvenes de la parroquia de Malvín en Montevideo. Dada la situación que justamente queríamos denunciar, era difícil por la propia represión. La revista, impresa a mimeógrafo, si bien no era legal, tampoco era clandestina, circulando abiertamente en la parroquia de Malvín, entre los jóvenes y los adultos de los grupos, en el barrio y vendiéndose también, mensualmente, a la salida de las misas. El compromiso en la resistencia contra la dictadura era permanente. Muchos de los jóvenes eran militantes de la Juventud Demócrata Cristiana. Nos la jugamos y optamos por dedicar gran parte de la edición a los derechos humanos. Contábamos con el apoyo del párroco Bosco Salvia, y de los curas Raúl Otero y Enrique Pasadore, así como el conocimiento y simpatía del arzobispo Carlos Partelli, y del sacerdote Jorge Techera, responsable de la Pastoral Juvenil de Montevideo. En esa edición número 11, se incluía una larga nota sobre la Iglesia y los derechos humanos, que denunciaba, textual, los totalitarismos que irrumpieron en la geografía latinoamericana en la década del 70. La nota destacaba, citando al Sínodo de Obispos de 1974, que mientras se anima a los que trabajan por estos derechos, reclama su respeto por parte de las autoridades y da esperanza a los que sufren su violación. Enumera los derechos hoy día amenazados: derecho a la vida, derecho a la alimentación, derechos socioeconómicos, derecho a la libertad de expresión, derecho a disentir, derecho a la educación, seguridad ante el arresto, la tortura y la prisión por razones políticas e ideológicas, derecho a la participación de los trabajadores, etc. Con una frase sobre el final, reconociendo, textual, a los que enfrentan la problemática con claridad y valentía, entonando una apasionada defensa de los derechos humanos agredidos por la ideología y la praxis neofascista de la seguridad nacional. La represión de la dictadura civil-militar abarcó a todo el territorio del país. En cada departamento, ciudad, pueblo, villa, fue distinta. Dependiendo esto de múltiples factores, explicaron a La Diaria, María Julia de Izaguirre y Corina Ferreira, de Interiores en Red. Las dimensiones territoriales y demográficas, los mandos castrenses locales, los vínculos más cercanos, las infraestructuras y el poder político y de convocatoria de las organizaciones perseguidas, entre otros, fueron factores que intervinieron, pero no fue menos cruel que en la capital, Montevideo. De hecho, la primera muerte de un militante de izquierda, como consecuencia de la tortura, continúa explicando en La Diaria, fue la de Luis Batalla, un albañil afiliado al Partido Demócrata Cristiano, que ocurrió en 1972, en el Batallón de Infantería Mecanizada 10, en el departamento de 33, localidad ubicada al este del país. Y la última, la del médico del pueblo de San Javier, Vladimir Roslik del Partido Comunista, sucedió en 1984 en el Batallón de Infantería Mecanizada 9, en Fray Bentos, departamento de Río Negro, al oeste de Uruguay, relataron a La Diaria, María Julia de Izaguirre y Corina Ferreira, de Interiores en Red. Uruguay ha sido una gran cárcel política, ha tenido un montón de lugares de encierro y de tortura que han funcionado para propagar el terror que los militares quisieron difundir, dijo la investigadora y psicóloga Mariana Risso, que integra el colectivo Sitios de la Memoria. Fueron centenares de miles las víctimas de crímenes del terrorismo de Estado y de la doctrina de la seguridad nacional durante los años del autoritarismo y de la dictadura civil-militar, entre asesinados, presos, desaparecidos, destituidos y exiliados. Fueron miles los detenidos y encarcelados, como así los torturados por motivos políticos. Fueron cientos los muertos en la tortura y los detenidos desaparecidos. Hasta 2021, solo se han encontrado en Uruguay los restos de 5 desaparecidos. Estaban enterrados en predios militares. Pocos también son los civiles y militares, presos o procesados por crímenes de lesa humanidad. La búsqueda debe continuar. Contra la impunidad. Por memoria, verdad y justicia. La lucha continúa. Ni un paso atrás.
Este video ha sido realizado en forma artesanal. Se utilizaron partes de la serie Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, Chile, de las películas Estado de Sitio y La Batalla de Argel, documentales de Chile, Uruguay y Argentina, entre otros. Se consultaron archivos del Servicio Paz y Justicia, del Instituto Humanista Cristiano, de la Secretaría de Derechos Humanos, de Sitios de Memoria, del Observatorio Ibarburu, de Crisol, de la Biblioteca del Parlamento Uruguayo, archivos de la Exdirección Nacional de Información e Inteligencia, DNI, investigaciones de la Universidad de la República, etc. También se consultaron las publicaciones periódicas, El Popular, La República, La Diaria, Caras y Caretas, etc. Así como recortes y archivos de prensa de la época, recursos de Internet, vivencias y archivos personales. Otra fuente importante fueron los archivos de Vecinet, la agencia de noticias, información, documentación y comunicación vecinal.